Ayrton Senna da Silva fue un piloto de automovilismo de velocidad brasileño. Siendo 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1 y 2 veces subcampeón, figura entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna y para muchos expertos, es el más rápido de la historia. En el año 2009 la reconocida revista Autosport contactó con 217 pilotos y expilotos de la Fórmula 1 para realizar una votación y crear un ranking de los mejores pilotos de la historia. De dicho serial, la lista estaba encabezada por Ayrton Senna. El piloto compitió en Fórmula 1 para los equipos Toulman, Lotus, McLaren y Williams, entre 1984 y 1994 ganando el campeonato mundial en 1988, 1990 y 1991, siendo subcampeón en 1989 y 1993, tercero en 1987 y cuarto en 1985, 1986 y 1992 acumulando en total 41 victorias, 80 podios y 65 pole positions en tan solo 162 clasificaciones, con una efectividad de más del 40%. También fue aclamado por sus extraordinarios desempeños con pista mojada, como el Gran Premio de Mónaco de 1984, Gran Premio de Portugal de 1985 y Gran Premio de Europa de 1993 teniendo los demás pilotos coches superiores. Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica superlativa y a veces agresiva en carreras. Mantuvo una intensa rivalidad con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluidos 2 años como compañeros de equipo en McLaren. Para muchos, la rivalidad Senna-Prost fue la más intensa en toda la historia de la categoría. Ayrton Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburello, durante la carrera en el Autódromo Enzo Edino Ferrari durante el Gran Premio de San Marino de 1994. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco provocándole una fatal herida en la cabeza. Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó 3 días de luto y un entierro con honores de Estado. Más de 1 millón de personas participaron en su traslado al cementerio. La primera curva del Autódromo José Carlos Pace de su ciudad natal fue bautizada como S de Senna, dado que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. Debido a su afamada vida pública tiene numerosos monumentos, club de fans y recuerdos por todo el mundo. Desde la muerte de los pilotos Ayrton Senna y Roland Ratzenberger se incrementó de manera drástica la seguridad de la Fórmula 1 asignándole dicho puesto al experimentado médico de pista Sid Watkins el cual intentó reanimar al piloto el día de su accidente. Tras la muerte de Ayrton, pasaron más de 20 años sin accidentes trágicos en la Fórmula 1, hasta que en octubre de 2014 Jules Bianchi sufrió un accidente en el circuito de Suzuka que le costaría la vida unos meses después. Biografía. Inicios. Nació en el Hospital Maternidad Pro Matre de Sao Paulo el 21 de marzo de 1960. Hijo de Milton da Silva y de Neide Senna, era el segundo de 2 hermanos más, Vivian Senna y Leonardo Senna. La casa donde pasó los primeros 4 años de su vida había pertenecido a João Senna, su abuelo materno, y estaba ubicada en la esquina de la AV Aviador Gil Guilherme con la AV Santos Dumont, a menos de 100 metros del campo de Marte, una gran superficie donde funcionaban el parque de material de aeronáutica y un aeropuerto. Su padre siempre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convertiría en un piloto de carreras, aun cuando construyó para él, en 6 meses, un kart equipado con frenos a disco y un motor extraído de una picadora de caña que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 60 km por hora. Al comienzo, era incluso un juego más para su hijo inquieto y agitado, el kart iba a ser, por lo tanto, un juguete. Una alternativa a las bicicletas y los carritos de rodamiento que usaban los niños de la época, y a la que, sin embargo, con el paso del tiempo Ayrton fue tomando el gusto y en la que cada vez era más frecuente verlo correr. Cuando el pequeño entró al kart por primera vez, la ternura que inspiraba dio paso a la incredulidad. João Alberto, un vecino 6 años mayor que Senna, amigo de su hermana Vivian,
estaba entre las personas que presenciaron la primera vez que Ayrton se ajustó en el banco anatómico del kart fabricado por su padre y corrió. Empezó a pilotar a los 4 años cuando su padre le regaló un pequeño kart con un motor de 1 caballo de potencia. Su primera carrera fue en un kart a la edad de 8 años. Dijo Senna, tenía solo 8 años y la mayoría de los otros tenía 15, 18 e incluso 20. Las posiciones en la parrilla se determinaban por sorteo. Ponían unos papelitos con números dentro de un casco. Por ser recién llegado, fui el primero en agarrar un papel al azar. Saqué el número 1. Participación oficial a los 13 años. Ayrton Senna entró oficialmente en una competición de karting por primera vez a los 13 años. En 1973 ganó el Campeonato Paulista de Karting pese a que, según revela Mario Sergio de Carvalho en la biografía Ayrton, o Héroe Revelado, el campeonato se le adjudicó a él y no a Senna. En 1977 se hizo con el máximo trofeo en el Campeonato Sudamericano de Karting consiguiendo el título en el Kartódromo Luis Peserra de San José, Uruguay. Inicios deportivos. Llegada a Europa. En 1978 con 18 años fue contratado por el equipo de AP de Italia donde sería compañero de Terry Fullerton, quien luego sería reconocido por Senna durante el Gran Premio de Australia de 1993 cuando se le preguntó, ¿cuál fue el piloto con quien más satisfactorio te sentiste al competir? Senna respondió. En DAP participó del Campeonato del Mundo de Karting consecutivamente desde 1978 hasta 1982, terminando subcampeón en 1979 y 1980 tras polémicas decisiones. Confesaría más tarde el mismo Ayrton. Se le debe a su afición por el kartismo su gran destreza y capacidad para conducir bajo la lluvia. En cierta ocasión, su hermana comentó que tras perder una carrera de karts debido a la lluvia, Ayrton se pasó varios días intentando conducir en esas condiciones, incluso sin regresar a comer a casa, hasta perfeccionar su técnica. Desde ese entonces, ya usaba su particular casco amarillo con 2 líneas, una verde y una oscura diseñado por el famoso pintor de cascos brasilero Sid Mosca. Es precisamente a bordo de un kart donde Ayrton aprendió esa precisión para pilotar en la lluvia, ya que en un principio no era un piloto óptimo en estas condiciones. Es considerado junto con el piloto mexicano Pedro Rodríguez, conocido en Europa como Ojos de Gato, los que mejor sabían conducir con lluvia aunque el mexicano también lo hacía en la noche. Pasaje por Inglaterra. En 1981 Senna se trasladó a Inglaterra para comenzar su carrera en monoplazas, ganando el campeonato Rocky Townsend Toreson de Fórmula Ford 1600 de ese año con el equipo Van Diemen utilizando el número 24. A pesar de ello, Senna al principio no creía que seguiría en el automovilismo, y al final de la temporada, bajo la presión de sus padres a asumir un papel en el negocio familiar sumado a la falta de patrocinio que permitiese su escalada rumbo a la Fórmula 1, regresó a Brasil. Antes de salir de Inglaterra, Dennis Rusen, dueño de la Rusen Green Racing, un respetado equipo de FF2000, le ofreció a Senna, quien era ya campeón del torneo, una unidad de Fórmula Ford 2000 de 10,000 libras. Decidió aceptar esta oferta, y volvió a vivir en Inglaterra. Como Silva es un apellido muy común de Brasil, además de que en Inglaterra resultaba sumamente difícil pronunciarlo adecuadamente, adoptó el de su madre, Senna. Senna ganó el Campeonato Británico de 1982 y los Campeonatos de Europa de Fórmula Ford 2000 con ese apellido. Participación en Fórmula 3 de Gran Bretaña. En 1983 participó en el Campeonato Británico de Fórmula 3 con el equipo West Series Racing. Senna dominó la primera mitad de la temporada, pero Martin Brundle, que conducía un coche similar en competitividad por los colores del equipo Eddie Jordan Racing, cerró la brecha en la segunda parte del campeonato. Senna ganó el título en la ronda final en Truston después de una reñida y, a veces, enconada batalla. En noviembre del mismo año, triunfó en la inauguración del Grand Prix de F3 de Macao con el Theodore Racing Team de Teddy Yip. En esos tiempos ya era observado por Frank Williams,
quien sería su último jefe de equipo en la Fórmula 1 durante 1994. Senna atrajo la atención de los equipos de Fórmula 1 Williams, McLaren, Brabham y Toulman, para los cuales realizó pruebas de pretemporada. Ni en Williams ni en McLaren había una vacante para la temporada 1984 debido a que su situación ya se había resuelto con anterioridad. Luego, su nombre se vinculó al segundo asiento de Brabham, pero el piloto número 1 de dicho equipo, el bicampeón mundial por aquel entonces Nelson Piquet, también brasileño, prefirió a su amigo Roberto Moreno, mientras que el auspiciador Parmalat que patrocinaba a Brabham quería un piloto italiano, por lo que la tentativa de Senna de entrar por la puerta grande fracasó. Su única opción era unirse a Toulman, un equipo relativamente nuevo, en sustitución de Derek Warwick. El venezolano Johnny Cecotto sería por ese tiempo su compañero de equipo. Fórmula 1. A lo largo de sus 10 años en Fórmula 1 obtuvo 3 campeonatos, estuvo en 4 equipos, ostentó varios récords, siendo uno de los pilotos más destacados en la historia de este deporte. Toulman. Senna hizo su debut en el Gran Premio de Brasil en Río de Janeiro, siendo su compañero de equipo en esta escudería el venezolano Johnny Cecotto. Anotó su primer punto en el Campeonato Mundial en su segunda carrera en el Gran Premio de Sudáfrica, repitiendo igual resultado 2 semanas más tarde en el Gran Premio de Bélgica. Una combinación de problemas de neumáticos y de presión de combustible fue la causa de su fracaso para calificar, más tarde, al GP de San Marino, única vez que esto ocurrió durante su carrera. El mejor resultado de la temporada llegó en el Gran Premio de Mónaco, que se vio afectado por fuertes lluvias en la previa. Ayrton Senna dio la primera de sus espectaculares lecciones de conducción en mojado. Saliendo desde la posición 13º en la parrilla, hizo un progreso constante en escalada rumbo hacia el liderato de la prueba, consigue ser 10º en el primer paso por meta, y comienza una espectacular remontada, 9º en la 2, 8º en la 3, 7º en la 7, 6º en la 9, 5º en la 12, 4º en la 14, 3º en la 16, 2º en la 19. A pesar de estar a 20 del líder, Alain Prost se lanza en su persecución arrebatándole 1 por vuelta. Sin embargo, la dirección de la carrera decide suspenderla en la vuelta 31 por las malas condiciones y la pésima visibilidad. Senna acaba segundo a 7 de Prost. Sin embargo, a pesar de ser su mejor resultado y el mejor de Toulman, el brasileño se siente frustrado, tanto él como su equipo estaban seguros de que la carrera era suya. En el momento en el que la carrera se detuvo, Senna le estaba recortando 4 segundos por vuelta al francés. Senna finalmente superó a Prost durante la 32ª vuelta, en el final de la cual se mostró la bandera roja. Sin embargo, según el reglamento, se contaron las posiciones de la última vuelta completada por todos los pilotos, momento en el que Prost era todavía líder. El segundo lugar de Senna fue su primer podio en la Fórmula 1, y sus actuaciones en condiciones de lluvia lo convirtieron en un sello distintivo de su carrera. La carrera en el Principado solo duró 31 vueltas y por tal hecho solo se asignó la mitad de la puntuación a las 6 primeras colocaciones. Paradójicamente, el vencedor de dicha carrera, Alain Prost, más tarde perdería el campeonato mundial por solo medio punto ante su compañero de equipo Niki Lauda. Obtuvo otros 2 podios ese año, 3 en el Gran Premio de Gran Bretaña y mismo resultado en el Gran Premio de Portugal, y se posicionó 9º en su primer campeonato de pilotos con 13 puntos. No participó en el Gran Premio de Italia después de que fuese suspendido por Toulman por incumplimiento de su contrato al firmar con Lotus para la temporada 1985 sin informar primero al equipo Toulman de este hecho. Senna también compitió en carreras importantes durante 1984, los 1000 km de Nürburgring del Campeonato Mundial de Resistencia, donde junto con Henry Pescarolo y Stefan Johansson, CEO condujo un Porsche 956 del equipo Joast para terminar 8º, así como una carrera de exhibición para celebrar la reinauguración del Nürburgring, que contó con la presencia de varios pilotos de Fórmula 1, cada uno de ellos condujo idénticos Mercedes-Benz 192 de marzo de 2016. Senna le ganó a Niki Lauda y a Carlos Reutemann.
Después de la carrera Senna declaró: "Ahora sé que puedo hacerlo". Lotus. 1985, primer año en Lotus y primeras victorias. 1986, nuevamente cuarto con Lotus. 1987, primera tentativa de lucha por el campeonato. McLaren. 1988, llegada a McLaren y primer título mundial. 1989, el título se escapa con polémicas incluidas. 1990, bicampeonato con McLaren y la revancha frente a Prost. 1991, 3 Spanner barras pancampeonato tras una ardua lucha con Nigel Mansell. None. 1992, una temporada para el olvido. 1993, último año y nuevamente sin acariciar el máximo trofeo. Williams. Para 1994, Senna finalmente firmó con el equipo Williams-Renault. La cláusula que Prost había puesto en su contrato prohibiendo a Senna de unirse a Williams no se extendió a 1994 y Prost se retiró con un año más de contrato por delante, en lugar de enfrentar la posibilidad de ser nuevamente el compañero de equipo de su mayor rival. El brasileño partía como principal favorito para ganar el Mundial de 1994, pero desde el principio se vio que Ayrton lo iba a tener mucho más difícil de lo previsto. Primero, el FW16 no resultaba ser un coche apto para el brasileño, ya que sufría problemas al introducirse en la cabina, aunque esto lo pudo solucionar durante la pretemporada. Sumado a esto, las pruebas de pretemporada mostraron que el nuevo Williams Renault FW16 tenía velocidad, pero era difícil de conducir. Senna había hecho numerosos comentarios de que el FW16 tenía algunas peculiaridades que debían ser subsanadas. El coche en cuestión, después de los cambios de regulación para prohibir la suspensión activa y el control de tracción, no logró mostrar la superioridad de alguno de sus predecesores. La sorpresa de los tests fue el equipo Benetton, cuyo coche era más ágil que el de Williams, aunque menos potente. La primera carrera de la temporada fue en Brasil, donde Senna logró la pole. En la carrera, Senna tomó una ventaja temprana, pero el Benetton de Schumacher le pisaba los talones constantemente. Schumacher tomó el liderato de la carrera y no lo volvió a ceder después de adelantar a Senna en los pits durante un repostaje de gasolina. Senna se negó a conformarse con la segunda plaza y siguió luchando por hacerse con el liderato, llegando incluso a ser 2 segundos por vuelta más rápido que su compañero Damon Hill. Mientras trataba de luchar por alcanzar al alemán, Senna hizo un trompo a la salida de la curva Juncao y su motor caló, lo que le obligó a retirarse de la carrera. La segunda prueba fue el Gran Premio del Pacífico en Aida, donde Senna volvió a poner el coche en la pole. Sin embargo, fue golpeado por detrás en la primera curva por Mika Häkkinen y su carrera llegó a su final definitivo cuando el Ferrari conducido por Nicola Larini también se estrelló en su Williams. Hill también se retiró por problemas de transmisión, mientras que Schumacher se alzó con la victoria de nuevo. Fue el peor inicio de Senna en una temporada de F1, fallando en sumar puntos o finalizar ambas pruebas a pesar de conseguir la pole en ambas carreras. Schumacher lideraba en el campeonato de pilotos por 20 puntos de ventaja sobre Senna. Accidente y fallecimiento. Durante la temporada, Senna seguía incómodo con el habitáculo del coche. Por eso solicitó una modificación en el mismo para lograr la comodidad deseada. Durante el Gran Premio de San Marino de 1994, en Imola el 1 de mayo de 1994, se produjo un gran accidente a la salida y tuvo que ingresar el coche de seguridad que era mucho más lento que los coches en pista. Esto solamente aumentaba las ansias y la desesperación de Senna de poder avanzar rápido. La carrera se reanudó en la vuelta 6. En la vuelta 7, el automóvil no tomó la curva Tamburello, sino que salió de la pista en línea recta aproximadamente a 305 km por hora e impactó brutalmente contra un paredón de cemento a 218 km por hora. La rueda delantera derecha se desprendió y golpeó su casco mientras que un brazo de la suspensión le atravesó el casco y la visera,
ocasionándole fracturas en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Tras el choque, Senna, con serias heridas en el cráneo, yació inconsciente a la espera de que la carrera fuera abortada y la asistencia médica se acercara hasta el vehículo. Fue necesario hacerle una traqueotomía in situ hasta que, minutos más tarde, fue trasladado en helicóptero al Hospital Maggiore de Bolonia, donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después, se confirmó su muerte cerebral, aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea en el golpe. Al final, la carrera la ganó Michael Schumacher. Este hecho ocurrió un día después que otro piloto, el austríaco Roland Ratzenberger, falleciera durante la clasificación en la curva Gilles-Villeneuve. La causa aparente de que el Williams FW16 del brasileño saliera despedido hacia el paredón de la curva de Tamburello fue la rotura de la barra de dirección de su monoplaza. Esto no se comprobó en el juicio que duró varios años en Italia. El caso se reabrió años después, para que finalmente en 2007 se declarara que fue la rotura de la columna de dirección la causa del accidente, pero debido al tiempo transcurrido, no hubo ninguna acción legal contra Patrick Head. El equipo Williams nunca aceptó su responsabilidad, tampoco los ingenieros encargados de la pobre modificación de la columna de dirección que Senna había solicitado previamente, la cual fue de muy mala calidad, ocasionando que Senna se quedara prácticamente sin control del monoplaza justo en la curva mencionada. Hubo otras teorías como que la causa fue que el monoplaza perdió altura debido al enfriamiento de los neumáticos por la salida de coche de seguridad, lo cual causó una pérdida de presión en los mismos provocando una pérdida de adherencia al hacer contacto el chasis con la pista. Cabe también decir que lo que acabó con la vida de Ayrton no fue la desaceleración brutal que resistió, calculada en 4G. La causa de la muerte habría sido el daño que sufrió en la base del cráneo por causa de un brazo de suspensión, una barra de metal larga y delgada que, todavía unida a la rueda, atravesó el casco justo en el punto de cruce de la visera y se incrustó en la cabeza del piloto. Su ataúd fue llevado por las calles de Sao Paulo en un coche de bomberos, seguido por más de 1 millón de personas. Fue enterrado, con honores de jefe de Estado, en el cementerio de Morumbi, de dicha ciudad brasileña. A su funeral acudieron pilotos de la talla de Jackie Stewart, Alain Prost, Emerson Fittipaldi, y Ron Dennis. La lección aprendida del accidente cambió el deporte del motor profundamente, contribuyendo a salvar muchas vidas desde entonces. Legado. Carreras memorables. Gran Premio de Mónaco de 1984, bajo la lluvia, y a bordo del modesto Toulman Hart realizó una gran actuación. Superó a pilotos que conducían monoplazas muy superiores al suyo. Pudo haber sido su primer logro en F1, pero llegó segundo tras suspenderse la competición en el momento en que Senna iba a por el McLaren de Alain Prost. Gran Premio de Portugal de 1985, consigue su primer éxito en F1 bajo la lluvia de Estoril. Ayrton manejaba un Lotus impulsado por un motor turbo de la casa francesa Renault. Gran Premio de Japón de 1988, saliendo desde la pole se le cala el motor, cuando consigue arrancarlo ya es 14º. Realizando una gran remontada, gana la carrera y el título de ese año, a bordo de un McLaren Honda. Gran Premio de Japón de 1989, en la lucha por su bicampeonato con Alain Prost, ambos colisionan en la chicana Casio de Suzuka. Prost abandona y Senna regresa ayudado por los comisarios del circuito y acortando la chicana, cruzando el primero bajo la bandera a cuadros. Fue descalificado y, al ser también incapaz de puntuar en la siguiente y última prueba del Mundial al sufrir otra colisión, Alain Prost ganó el título. Gran Premio de Japón de 1990, tras el inicio de la carrera Ayrton choca con Prost que pilota para Ferrari, en la primera variante. Ambos abandonan pero esta vez es Senna quien consigue el título. Gran Premio de Brasil de 1991, Senna ganaba con comodidad, pero su McLaren se ve afectado por un problema en la caja de velocidades. Esto motiva que Senna realice un enorme esfuerzo físico para correr únicamente en sexta marcha. Gana la carrera, pero bajando de su monoplaza exhausto.
Gran Premio de Mónaco de 1992, corría en la primera posición, perseguido por Nigel Mansell que pilotaba un Williams Renault FW14B. El brasileño soporta todos los ataques del británico por varias vueltas y se lleva la carrera. Gran Premio de Europa de 1993, en una carrera bajo lluvia Senna parte en 4 posición llegando quinto a la primera curva y en esa misma primera vuelta consigue adelantar a los 4 monoplazas que le preceden poniéndose en primera posición. Ganó con autoridad frente a los Williams en el circuito de Donington Park. GP ganados: 6 GP de Mónaco, 5 GP de Bélgica, 5 GP de Estados Unidos, 3 GP de San Marino, 3 GP de Alemania, 3 GP de Hungría, 2 GP de España, 2 GP de Canadá, 2 GP de Japón, 2 GP de Italia, 2 GP de Brasil, 2 GP de Australia, 1 GP de Portugal, 1 GP de Reino Unido, 1 GP de México, 1 GP de Europa. Resumen de carrera. Resultados. Fórmula 1. A lo largo de sus 10 años en Fórmula 1 obtuvo 3 campeonatos, estuvo en 4 equipos, ostentó varios récords, siendo uno de los pilotos más destacados en la historia de este deporte. La fundación. En enero de 1994, se creó el personaje de dibujos animados en Nina, en la ceremonia estuvo presente el propio Ayrton. Después se fundó el Instituto Ayrton Senna, que se encarga de ayudar a niños desfavorecidos en Brasil con proyectos educacionales, deportivos, medioambientales y de salud. La imagen de Sennina está en cuadernos escolares, camisetas, juguetes, etc. Gran parte de esas ventas van a los proyectos del instituto. El lema de la fundación es Todos tienen el potencial para ser un vencedor, en clara alusión de darle la posibilidad a los niños que no poseen medios económicos en su amado Brasil. Todos los años se realiza una maratón en Sao Paulo en la que se recauda fondos, organizada por la misma fundación que preside su hermana Vivian. La maratón recibe como nombre Ayrton Senna Racing Day y es un evento de importancia en Brasil. Homenajes. Además de las múltiples ceremonias que rememoran a Senna, también se ha hecho una estatua de Eleni Moula. En el circuito de Interlagos hay una curva en forma de san que recibe el nombre de S de Senna. La carretera SP070 en Sao Paulo lleva el nombre Rodovia Ayrton Senna, como así también se encuentran múltiples parques y monumentos con el nombre del tricampeón mundial en todo Brasil. Actualmente en todos los Fórmula 1 que fabrica Williams, el alerón delantero luce la siglo de Senna bien delante, donde le gustaba estar a Ayrton Senna tiene 2 estatuas y una estatua de la FIA con su rostro en homenaje en la curva Tamburello. La parte de atrás del muro tiene banderas, nombres de aficionados de todas las partes del mundo, y otros recuerdos más, como flores y fotos. Todos los años los aficionados van al muro a rendirle homenaje. En noviembre de 2010 se estrenó Senna, una película documental en su honor en la República Argentina. Senna tiene un espacio de homenaje en el Museo Juan Manuel Fangio, de la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, donde se exhibe un coche que pilotó y fotos junto al múltiple campeón de F1 Juan Manuel Fangio, al cual Ayrton admiraba y con el que había formado una amistad. En 1990 se inauguró, en su honor, el Estadio Ayrton Senna, en Macapá en el estado de Amapá. La selección de fútbol de Brasil le hizo un homenaje luego de ganar la 15ª Copa Mundial de Fútbol celebrada en Estados Unidos en 1994, con una pancarta que decía Senna, aceleramos juntos, o Tetra en oso. En 1995 se inauguró el monumento a Ayrton Senna en Sao Paulo. Era fanático del Corinthians. Cuando se cumplieron 20 años de su muerte, en 2014, todos los jugadores del equipo salieron a la cancha con cascos que tenían el mismo diseño que utilizaba el piloto brasileño. En 2017 la empresa automovilística AMC Laren Automotive creó el MC Laren Senna. El auto lleva el nombre del piloto brasileño rindiendo a sus éxitos con MC Laren F1. En 2018, el equipo brasileño de Corinthians rindió homenaje a Senna,
haciendo una equipación con la firma de este piloto e inspirado en su Lotus negro y dorado. En 2020 se inaugurará un nuevo circuito de carreras en Río de Janeiro que tendrá su nombre. En 2020, en conmemoración de los 80 años de la fundación del Autódromo José Carlos Pace, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, se realizó un mural gigante en uno de los edificios de la instalación, recordando la emotiva victoria del piloto en el circuito, en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de 1991, siendo recordada como una de las más memorables dentro de su carrera. Rally. Senna hizo una pequeña incursión en los rallies en el año 1986. En una entrevista para la revista británica Car and Car Conversions, probó varios automóviles de rally, entre otros, un Vauxhall Nova, un Austin Rover Metro 6 R4, un Ford Sierra RSK Suez y un Ford Escort en un tramo de tierra cerrado al público, donde llegó a salirse en la primera curva con el Ford Sierra.